Jehová. Yeah. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo vi pasar tantas promesas que el viento se llevó, buscando reinos de arena. Mi corazón se cansó, pero en tu voz encontré descanso. Tu palabra me enseñó, en tu camino firme mi casa se levantó. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Aunque el mundo cambie, tú permanecerás. Exactamente, vamos a estar predicando acerca del verso 19. Aquí el verso 19 dice así, capítulo 15 y verso 19 del libro de Josué, y dice así: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ella respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negueb, dame también fuentes de aguas. Entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Aleluya. Vamos a pedir, hermana María Green, mi hermana querida, confidente, mi mejor amiga en mi vida, y tantos adjetivos que hay para describirla, que ella nos guíe en oración, para que Dios nos guíe en este pensamiento de su palabra. Amén. Tu pacto escrito está. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Aunque falte todo, tú no faltas. Y otros se alejan. En esta hora, Señor, honramos tu nombre, te damos gloria y honra, Señor amado, porque solamente tú la mereces, amado de mi alma. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos ha concedido de estar aquí reunidos con el propósito de honrar tu nombre, de glorificarte, Señor amado, de estar unidos como hermanos, Señor, Padre Celestial, compartiendo la palabra. Oh, mi Dios y mi Rey, yo te pido, Padre Celestial, que ahora tú uses tu siervo de una manera especial, trayendo palabras reveladas del cielo, que sean como vitamina, Dios mío, para nuestra alma, Jehová de la gloria. Te suplicamos, Señor, que cada palabra salga dirigida por ti, Señor amado. Hoy penetre en nuestro corazón y úsale de manera especial, Señor, con la palabra que tú quieres traer a nuestras vidas en esta noche. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Serviremos a Jehová. Yo vi pasar tantas promesas. Muchos han cantado el salmo que dice: las cuerdas nos cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que nos ha tocado. Esa manera que tuvo Dios para que se repartieran las tierras de Israel, para que le cayeran en los diferentes lugares, era una forma que había de la repartición de las tierras, y donde se lanzaba una cuerda y le caía por suerte a cada una de las tribus. La parte que tocó, según el libro de Josué, capítulo 15, verso 1, la parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, conforme a su familia, llegadas hasta la frontera de Edom, y teniendo un desierto de Sin, aleluya, al sur, como extremo meridional. Y su límite por el lado del sur fue desde las costas del mar Salado, aleluya, hasta la bahía que mira hasta el sur. Fue un extenso territorio, y dice el verso 3 del capítulo 15: y salía hacia el sur de la subida de Acrabín. O sea, que habían lugares secos de topario, como tanto habían lugares que tenían agua, pasado hasta Sin, un desierto, y subiendo por el sur hasta Cades Bernea. Pasaba a Esrón, y subiendo
por Adar daba la vuelta a Carca. O sea que era un territorio muy extenso, montañoso, y también tenía áreas que tocaban las costas. Y esto fue la herencia que le tocó al pueblo de Judá, a la tribu de Judá. De hecho, el nombre Judá significa alabanza. Y tenía como primicia, como encomienda, empezar las guerras, las batallas. Nuestras primeras batallas deben pelearse con alabanza. Nuestro primer gesto del día debe ser alabanza, porque en la alabanza habita Dios. Aleluya. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y si había algo que a Dios le agradaba en la peregrinación durante el desierto, era que había una tribu que siempre estaba dispuesta a alabar, tanto cuando llegaban como cuando salían. En cualquier momento, no había hora para establecer la alabanza de salida del pueblo de Dios. Así que Judá, el pueblo de alabanza, también tenía allí a unos caudillos, tenía allí unos grandes hombres, a tal modo de que entre esos hombres le tocó, tanto a esa tribu, le tocó un hombre que fue compañero del segundo en mandato, compañero de Josué, del segundo que tenía el llamado para sacar a ese pueblo, o el hombre al cual fue designado para sacar el pueblo de la peregrinación y llevarlo a la tierra prometida. Aleluya. Qué bueno, hermanos, que en esta peregrinación que nosotros estamos, que nosotros caminamos, aleluya, que seamos contados o que contemos con alguien cerca de nosotros, aleluya, que sea de importancia en esta peregrinación. Aquí todos somos de importancia, hermano, pero de más importancia son aquellos que escriben su nombre en la historia, aleluya, que hacen su labor bien, con premura, con participación entera, con entrega total. Y esos nombres pasan a la historia, porque si vemos Josué, el crecimiento de Josué y de Caleb se hizo más notorio cuando enviaron a 12 príncipes de las 12 tribus para que fueran a reconocer la tierra prometida. Y ustedes conocen la historia de que 10 de ellos vinieron con una historia negativa, se dejaron usar del enemigo y tuvieron consecuencias inmediatas. Sin embargo, ellos prevalecieron porque ellos trajeron buena noticia. Ellos supieron mirar la situación adversa, supieron mirarla como algo positivo. Las crisis, hermano, traen victoria. En medio de cada crisis, aleluya, hay una grande victoria, aleluya. En medio de cada dificultad, dice el apóstol Santiago, que en la misma caja que Dios te envía la prueba, en una esquinita de ella está la salida, porque juntamente con la prueba, Dios envía la salida. Y allí ellos habían ido y habían notado que aquella tierra, en vez de ser una tierra que respiraba muerte para ellos, era una tierra que prometía vida. Y así lo hicieron saber al siervo de Dios Moisés, a tal modo, hermano, de que cuando Moisés murió, quien quedó a cargo fue Josué, y el segundo de Josué fue Caleb. Y de este personaje en esta noche queremos hablar acerca de su fe y acerca de su vigor y de su fuerza, porque él era un hombre que había envejecido, y él dijo que él pidió la tierra que se le había prometido, la tierra que le había tocado. Y dice que él ya sabía que era un hombre de 85 años, pero dijo, dame esa tierra, porque yo en verdad tengo 85, pero me siento como uno de 45. Maravilloso el nombre del Señor, con el desafío personal, donde se dice, ese monte es mío, aleluya. Permita el Señor que a nuestra vida no falte vigor, no falte fuerza, no falte ánimo, porque ¿sabe qué, mis amados? Que una de las armas más terribles del enemigo es el desánimo.
es el desaliento, es la depresión, es hacernos creer que no estamos haciendo nada, hacernos creer que somos fracasados, hacernos creer que estamos golpeando el aire, hacernos creer que estamos trabajando que lo que estamos haciendo no tiene ningún significado. Y no es cierto, hermano. Precioso el nombre del Señor, porque nada de lo que hacemos para Dios se quedará sin recompensa, nada de lo que hagamos, aleluya, y mucho menos, aleluya, aquellos trabajos que hacemos en favor de que las vidas se salven, aquellos trabajos que hacemos en favor de la salvación de las almas, hermano, estamos totalmente llenando de alegría el corazón de Dios. Estamos, aleluya, llenando el propósito de Dios, aleluya. Estamos cumpliendo la plena voluntad de Dios, porque el Señor al irse y al marcharse a través de su Hijo Jesucristo, lo que nos dejó fue una gran encomienda, aleluya, una gran comisión plasmada en el libro de Marcos capítulo 16, verso 15 y Mateo capítulo 28 y versículos 19 y 20. Aleluya, esa es la gran encomienda, la gran comisión, el gran llamado nuestro. No tenemos que hacer más nada, hermano, aleluya, para hacer la voluntad de Dios. Una, ser fiel, y la otra, aleluya, ir por todo el mundo, predicarte este evangelio a toda criatura y esperar que las señales nos sigan, porque a un verdadero evangelio le siguen las señales, le siguen los milagros, le siguen el repartimiento del Espíritu Santo, le siguen los milagros de sanidad divina, hermano. Maravilloso el nombre del Señor, cosa que no tan solo se ha vivido en la historia, sino que nosotros mismos en el presente lo hemos vivido. Hemos sido partícipes de que Dios, aleluya, sana a los enfermos, de que Dios da vista a los ciegos, de que Jesucristo, aleluya, aún resucita muerto y lo hace, hermano, lo hace a través de nuestras vidas. Precioso el nombre del Señor. Los muertos resucitan a través, aleluya, cuando sea necesario hacerlo a través de nosotros. Y hemos tenido esa experiencia personal de que Dios ha hecho la obra. Aleluya. Hemos tenido la experiencia personal de que al poner la mano sobre alguien ha sanado y al tocar a alguien, aleluya, ha sido lleno del poder de Dios y todas esas cosas, porque no somos nosotros que las hacemos, sino quien las hace es Dios. Aleluya. Maravilloso el nombre del Señor. Y en este pasaje se relata una historia muy, muy bonita. ¿Por qué? Porque hay envuelta una tierra. Dentro de la tierra hay envuelta una tierra muy especial, que es la tierra que le toca a aquel guerrero Josué, porque Josué había conquistado el monte Hebrón, pero luego del monte Hebrón había una localidad, un lugar, aleluya. Créame, hermanos, que siempre en su vida espiritual Dios va a tener un lugar para usted. Hay una bendición especial deferida para usted. Hay una bendición especial para suya, con nombre y con apellido. Aleluya, capaz Dios de dársela. Aleluya, capaz Dios de revelarle. Aleluya, todas esas cosas. Su nombre sea la gloria. Yo siempre recuerdo, y lo discutía, le decía a la esta mañana, que incluso nuestra vida matrimonial, Dios se encarga de ella. Y yo recuerdo siempre la historia de nuestro hermano Luis M. Ortiz y nuestra hermana Rebeca. Y hermana Rebeca tenía así como que un parecidito como a Ladi. Y entonces era una joven estudiosa, maestra de instituto y todo esto. Y bien entregada al Señor. Y ella oraba al Señor como toda joven que tiene propósito de casarse, y entonces venían muchas vidas, muchos jóvenes se le declaraban y todo esto, pero el Señor le aclaró y le dijo: tu esposo se llama Luis y tiene llamado a Cuba. Mi hermano, nuestras bendiciones tienen nombres y apellidos, y así venían, y ella le preguntaba: ¿cómo te llamas? Y dice: síguelo. ¿Cómo te llamas? Síguelo. Y un día llegó un joven periodista, un joven y muy espiritual,
Y como tal, ella lo miró como todos. Y entonces ella le hizo la pregunta, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Luis. No, le dijo, ¿cómo te llamas? Y ella le dijo, Luis. Y ella le preguntó, ¿tienes llamado? Y él le contestó, sí, a Cuba. Aleluya. Esto, pues vamos a orar. Maravilloso el nombre del Señor. Aleluya. Siempre habrá un territorio suyo con nombre y apellido. Solamente hay que preguntarle a Dios. Porque en este caminar, hermano, no tan solo que de Jehová es el cielo, es la tierra, aleluya, y su plenitud, sino también que Dios en la tierra, aleluya, de los vivientes, tiene territorio reservado para nosotros. Y entonces, dice que de allí, el Caleb, dice que echó de allí a los 3 hijos de Aná, esos eran los gigantes de aquel entonces. Uno se llamaba Cesail, otro se llamaba Aimán y el otro se llamaba Talmai. Los hijos de Aná eran gigantes, aleluya, descendientes de Goliat. De aquí subió contra los que moraban en Debir o en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Safer. Y esta ciudad era una ciudad que le interesaba mucho porque era la heredad que él había, se le había prometido para él. Kiriat Safer, aleluya. ¿Y qué significa Kiriat Safer? Pues el nombre de Kiriat significa pueblo de muchedumbre y Safer significa libro. Así que era una ciudad, aleluya, que debía ser instruida, era una ciudad que prometía escribir algo en su vida, era una ciudad que tenía que ser, que habría de ser educada, era una ciudad que había de prometer estar bajo el libro, bajo la palabra, bajo las escrituras. Era una ciudad que significaba, era una ciudad bien diferente, ciudad, aleluya, de escritura, ciudad de libro, aleluya, ciudad donde se escribe algo, ciudad de nombre, ciudad de renombre, una ciudad tan importante que él incluso dijo, aleluya, precioso el nombre del Señor, en el verso 16 del capítulo 15, y dijo Caleb, al que atacare a Kiriat Safer y la tomare, yo le daré a Absa, mi hija, por mujer. Alabanza sea la gloria del Señor. El nombre Caleb significa fiel. Aleluya, fiel, obediente. Precioso el nombre del Señor. Y el nombre de Absa significa tobillera o significa pie firme. Precioso el nombre del Señor. Aleluya. Y de este modo, entonces dice que su sobrino, su sobrino Otoniel, dice que él, eh, dice que él subió a aquella ciudad y con mucha premura, con mucha, con promesa de parte de Dios, y él conquistó aquella ciudad y conquistó también la bendición de tener a su hija Absa. Y no tan solo allí él conquistó aquella ciudad, sino que sobre él se escribió un nombre. Alabanza a la gloria del Señor, porque Otoniel se constituyó nada más y nada menos que el primer juez de Israel. Aleluya. Ahí empezó la etapa de los jueces de Israel, donde Dios gobernó el pueblo a través de hombres consagrados, a través de hombres que se disponían a defender y a juzgar al pueblo de Dios. Aleluya. Ahí comienza a escribirse una nueva historia del pueblo de Israel. Aleluya, con la conquista de Kiriat Safer. Alabanza el nombre del Señor. Mira, hermano, yo no sé cuál es su Kiriat Safer. Yo no sé cuál es la conquista que usted necesita. Lo que sí yo puedo decirle es que su bendición tiene nombres y apellidos. Alabanza el nombre del Señor. Y si usted se la pide a Dios por la madrugada, Él se lo va a decir. Y acuérdese de mí en esta noche, que Dios tiene nombre y apellido de su bendición. Aleluya. Dios tiene el nombre de su conquista, y Dios va a escribir una historia que aún no ha empezado en su vida.
Si usted piensa que el desánimo ha llegado y que todo se ha terminado, hermano, Dios ha de cerrar ciclos en su vida y abrir un ciclo nuevo. Alabanza el nombre del Señor, porque las bendiciones de Dios son nuevas cada mañana. Alabanza la gloria de Dios. Aleluya. Pero esas bendiciones necesitan ser peleadas, necesitan ser batalladas, porque incluso Otoniel, cuando él hubo conquistado toda aquella tierra y que le fue entregada a Absa, su mujer, aleluya, también dice que tuvo dificultades, porque las bendiciones vienen con dificultades, porque a Absa se le dio lugares altos, aleluya, y aquellos lugares no tenían fuente de agua. Alabanza el nombre del Señor. Mira, hermano, procure saber que todo lo que usted vaya a hacer en esta vida tenga fuente de agua, tenga bendición, tenga palabra, que la palabra fluya, porque si la palabra fluye, si la palabra no fluye, no hay vida. Aleluya. Si no hay palabra de Dios, si no hay lluvia de lo alto, si usted no siente, aleluya, que la palabra de Dios está en usted, esa palabra que son espíritu y que vivifican y que dan vida y que nos mueven a desvelarnos por las almas y que nos mueven, hermanos, aleluya, preocuparnos por las almas que se pierden, que nos mueve a estar envueltos en los propósitos y proyectos de Dios. Todo lo que llega es seco, todo lo que llega es material, todo lo que llega es alto y sublime para los hombres, pero nada de agua. Aleluya, tiene que preocuparse. Tiene que ver que en su vida espiritual haya agua, haya avivamiento, haya vida devocional, haya vida de oración, Masaya, Kia, haya unción divina. Aleluya, haya esa preocupación porque las cosas de Dios vayan bien. Maravilloso el nombre del Señor. Y entonces esos lugares serán de bendición para su vida. Pero Absa y Otoniel habían notado que sí que eran tierras, que sí que eran muy altas, que sí que habían riquezas, pero faltaba el agua. Aleluya. Y entonces ella llegó donde su papá y le dijo, puesto que me has dado don, me has dado dones, aleluya, dame también fuentes de agua. Aleluya, dame fuentes de agua, hermano, porque fíjese, sin fuentes de agua no podemos vivir. Aleluya, estamos en este mundo, pero en este mundo hay que estudiar, en este mundo hay que prepararse, en este mundo hay que trabajar, en este mundo nosotros tenemos que preocuparnos por un futuro, porque usted no va a vivir tan solo ¿cómo se llama? Del cuento, ¿no? Tiene que saber que aquí usted vive en un mundo donde hay deudas, hay cristianos que para ellos las deudas son como los perros con los dientes filosos que le muerden un tobillo y solamente dejan morderle un tobillo cuando lo van a morder el otro. Precioso el nombre del Señor para siempre. Por tanto, hermano, hay que salir de las deudas. Hay que salir. Las deudas son más malas que el diablo, hermanos. Porque dice el pastor Samuel Rolón que a las deudas, que el diablo te los reprende y se va, y a las deudas te las reprende y se quedan. Tienes que pagarla. Maravilloso el Señor. Quiere decir, hermanos, que necesitamos fuente de abajo y necesitamos fuente de arriba. Maravilloso el nombre del Señor. Tiene que haber fluidez, tiene que haber preparación, tiene que haber vida, tiene que haber dinamismo. Usted no puede ser un cristiano seco, ¿cómo se llama? Endeble, un cristiano que solamente se le nota el hambre en la cara. No, tiene que mostrar la bendición de Dios, la sonrisa de oreja a oreja. Maravilloso el nombre del Señor, la gracia divina, porque vivimos, aleluya, vivimos y servimos a un Dios, aleluya, que todo lo puede, a un Dios poderoso, a un Dios que tiene gracia, y no podemos permitir que entonces las vanidades del mundo nos conquisten nuestras almas, ¿no? Nuestras almas tienen que saber que los que servimos a Dios tenemos gracia, tenemos bendición, tenemos agua, tenemos lluvia, aleluya, lluvia de arriba, pero también lluvia de abajo. Tu pacto escrito está. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos
serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo vi pasar tantas promesas que el viento se llevó, buscando reinos de arena. Mi corazón se cansó, pero en tu voz encontré descanso. Tu palabra me enseñó, en tu camino firme mi casa se levantó. Entonces, ella sabía que necesitaba agua, que necesitaba que no tan solo las cosas materiales eran las que habían de funcionar, sino que necesitaba lluvia, necesitaba agua, necesitaba bendición. Y simple y llanamente ella fue donde su padre y le dijo: Padre, me ha dado bendiciones, me ha dado dones. Amén. Procuremos los dones. Aleluya. Aleluya. Pero hay un don muy especial que es el don del amor. Aleluya. Procurad los dones, sobre todo los mejores dones. Aleluya. Procuradlo. Ella dijo: tú me has dado dones. Aleluya. Pero necesito que me des fuentes de agua. Aleluya. Mira, hermano, dice Mateo 7:7: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Y da 3 razones por esto. Y dice: porque el que pide recibe, el que busca halla, y al que toca se le abre. Ella reconoció que tenía una gran riqueza. Ella reconoció que era prácticamente millonaria, pero hacía falta el agua. Aleluya. No sea un cristiano seco, no sea un cristiano, aleluya, meridiano. Sea un cristiano donde la lluvia de Dios sea suficiente para usted vivir y para que otros sobrevivan. Sea un cristiano suficiente que cuando usted llegue la alegría, llegue el gozo, llegue la paz, llegue la lluvia, llegue el agua. Aleluya. Maravilloso el nombre del Señor. Aleluya. Y como dicen por ahí, si eres cristiano, que se te note. Aleluya. Que estemos en salud y que estemos en bendición. Precioso el nombre del Señor. Hay creyentes que no tienen agua, y el agua es tipo de la palabra, porque el Señor le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí le está hablando de la palabra de Dios y del Espíritu de redención de Cristo. Amén. Y el agua es una tipología de la palabra. De hecho, el Señor Jesucristo le dijo: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Es decir, que el agua en nuestras vidas es necesaria. El agua, la palabra nos limpia, la palabra nos llena. Si usted tiene cualquier necesidad, vaya a la palabra. Usted tiene hambre y sed de justicia, vaya a la palabra. Aleluya. Maravilloso el Señor, porque allí va a encontrar que en vez de salir peleando en contra de sus enemigos, va a salir pidiendo misericordia, porque sabe que están en grave problema por meterse con usted. Aleluya. Vaya a la palabra de Dios, que allí está el abastecimiento que usted necesita en su hermosa palabra. Acérquese a la palabra. Aleluya. Tómese de la palabra de Dios dosis diaria. Aleluya. Dosis apretadas, remecidas, rebosantes. Dosis fuera de proporción de su palabra. Porque el creyente que se afianza en la palabra, el creyente que está que está lleno de la palabra de Dios, hermano, no importa las situaciones, por donde quiera que habla, le sale su palabra, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y la palabra de Dios buena. Maravilloso sea la gloria del Señor. El Señor dice que caminó de Judea y le era necesario, salió de Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Y dice en el capítulo 4 del libro de Juan, dice que llegó a una ciudad de Samaria y allí dice que había un pozo. La voz en la puerta, tu pacto escrito está.
habían momentos donde las personas no tenían la palabra, no tenían el agua, estaban secos, como aquella mujer que fue al mediodía a sacar agua al pozo de Jacob. Ella fue a sacar agua, pero ¿dónde ella fue a sacar el agua, hermano? Ella fue a sacar el agua en el pozo de Jacob, en el pozo del pueblo, en el pozo de la religión, en el pozo de la tradición. Aleluya. Y yendo a sacar agua al mediodía, porque dice que las doncellas en el libro de Génesis, dice que las doncellas iban a sacar el agua por las tardes. Aquí cuando Eliezer el Damaseno se encontró con Rebeca, él fue a la hora de la tarde, porque esa hora las doncellas acostumbraban a ir, pero esta fue al mediodía, porque ella tenía una vida licenciosa, tenía una vida un poco dudosa. Y entonces dice que ella fue a sacar agua, pero fue a sacar agua del pozo de Jacob y fue a sacar agua solamente. ¿Sabe qué agua ella fue a buscar? Ella fue a buscar el agua que saciara su propia sed. Aleluya. Pero no como aquella mujer, aquella doncella que fue a sacar el agua de su familia y que dio de beber al Damaseno y que dio de beber también a sus camellos. Tenía ansia de sacar el agua, Rebeca. Sin embargo, esta mujer del capítulo 4, Jesús sediento, a las 12 del día, a la hora sexta, le dice, dame de beber. Y ella no le dio de beber, sino que ella, aparte de negar el agua porque no la tenía, también tenía una vida muy seca, una vida muy amarga, una vida muy licenciosa, una vida muy dudosa, de dudosa reputación, una vida que no era limpia, una vida que era sucia, una vida que no representaba a la sociedad ni a la parte ni siquiera a la iglesia. Y entonces, aleluya, Jesús le predicó en aquel pozo. Aleluya, a través del agua. Así que el agua, aleluya, es tipo de la palabra. Y ella discutiendo con el Señor, altercando con el Señor, aleluya, dice, ¿acaso tienes tú otra agua? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, que nos dejó esta tradición acá? Y entonces el Señor le dice, mira, mujer, si a la verdad que toda la gente que toman agua de la tradición, de la religión, de lo cotidiano, vuelven a tener sed. Pero el que toma del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aleluya. Y entonces, aleluya, Jesús, ella le dice, bueno, yo quiero esa agua. Mano, esa agua es apetitosa, esa agua es deseable. Aleluya. Esa agua es deseable, maravilloso el nombre del Señor. Cuando hay alguien con necesidad, usted le presenta el evangelio, lo va a querer. Dame de esa agua. Aleluya. Y el Señor le dijo, sí, pues está bien, ve y busca a tu marido. Y ahí le dio una palabra profética, a lo cual ella entendió que era el Señor, porque hermano, el Señor no usará con profecía, no usará con milagros, con diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo y demostración de poder. De esta manera entregaremos el evangelio, entregaremos la palabra, le entregaremos, hermano, con unción, porque a este evangelio le siguen las promesas, a este evangelio le siguen automáticamente las promesas, y iremos y haremos discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque habrá demostración de poder, aleluya, en nuestras vidas. Alabanza a la gloria del Señor. Habrá unción. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nuestra bendición tiene nombre y apellido, tiene nombre, aleluya. Tenemos gracia de Dios, aleluya. Hemos de ver milagros, hemos de ver, aleluya, en nuestras propias vidas. Tienen que manifestarse esos milagros, aleluya, para así rebosar y dar a otros de la gracia, aleluya, que Dios nos ha dado. Precioso el nombre del Señor. El Señor nos siga bendiciendo en esta noche, hermanos, aleluya, y que nosotros estemos llenos de la palabra, que nosotros estemos llenos de su presencia y que estemos listos para entender cuál es la ciudad que Dios nos ha dado, cuál es el capítulo que Dios abre para nosotros, cómo se llama nuestro territorio. Aquel se llamaba pueblo, aleluya,
pueblo grande con escritura, pueblo con palabra, pueblo de libros. Aleluya. ¿Cuál será su próxima historia? ¿Cuál será el capítulo que Dios le está hablando, que quiere abrir y cerrar en esta noche en su vida? ¿De qué Dios le está hablando en esta noche? Ponga atención y alerta a esta palabra. Aleluya, porque no en vano ha salido la espada en esta noche. Aleluya, porque hay una bendición suya. Usted tiene que saber cómo se llama. Aleluya. Señor, he entregado tu palabra así como me la entregaste. Bendícenos y bendice el Señor amado a este tu pueblo.